la presentación va a ser muy densa, ¿vale? Y eso os pido disculpas de meter tanto material en una presentación y os animo, por favor, a hacerme todas las preguntas que tengáis en la parte final si no he podido desarrollar ciertos temas, ¿de acuerdo? He querido, más que nada, resumiendo un poco la presentación, voy a hablar sobre los retos actuales que tenemos. Algunos ya se han visto en las charlas de esta mañana con Ana y Juan Miguel, y voy un poco más allá, ¿no? Voy a tocar un poco más el tema de la energía. Voy a analizar un poco el por qué hemos acabado en una crisis tan grande, luego veremos que se llama un poco una crisis sistémica, ¿no? que toca muchos elementos a la vez. Y aquí voy a un poco a utilizar, entre comillas, todo lo que han sido los aprendizajes y que van siendo los aprendizajes a nivel académico y científico, como también a nivel más de lo que yo he estado trabajando más a nivel activista, a nivel de ciudadanos y municipios en el movimiento de transición. Entonces eso es un poco que veremos en la última parte, un poco qué hacer, qué respuestas podemos dar frente a esta crisis, ¿vale? Y luego ya unos mensajes conclusivos, bueno, que eso se pueden debatir, que será muy interesante. Entonces, retos actuales. Pues se pueden agrupar en varios temas, ¿no? Los temas pueden ser económicos, la energía, extracción de materiales, biodiversidad, tema de los ecosistemas, la comida, producción de comida, la sociedad, temas sociales en generales que siempre están un poco metidos en todos estos temas, el clima ya sabemos de qué va, no hace falta repetir que hay un cambio climático, pero va un poco más allá que simplemente el simple, entre comillas, cambio climático, ¿de acuerdo? Y en último el agua. Esto, bueno, poniendo esta imagen, no sé si los habéis visto alguna vez, es una especie de marco de referencia muy académico que se ha empezado a desarrollar en el 2009 con la primera publicación de los límites planetarios, en inglés Planetary Boundaries, que serían unos límites físicos del planeta, y este marco de referencia sirve para entender cómo estamos a nivel de sobrepasar la capacidad biofísica, llamámosla. Y como podéis ver, la parte verde se llama espacio safe, o sea, seguro para operar y vivir en nuestro planeta. Como podéis ver, la mayor parte se han sobrepasado, ¿vale? Sin ir más a los detalles, si acaso me hacéis preguntas y os lo pregunto. Entonces, no se ve nada. Bueno, lo voy a decir yo. Aquí, el primer reto que podemos saber, que podemos reconocer, es el tema energético. Tenemos el pico de los fósiles, que hablaré en poco tiempo, ahora os explicaré qué es. La intermitencia de lo que se supone que debería sustituir los que son las renovables, una intermitencia tanto a lo largo del año como a lo largo del día. Y eso se llama tasa de retorno energético, TRE, que luego explicaré qué es exactamente. En primera aproximación podéis entender que para sacar energía se necesita energía. Entonces, la variación de esa tasa de retorno energético según el tipo de energía que consideremos. Y luego las consecuencias de una escasez de recursos energéticos nos lleva a un impacto en producción industrial de todo tipo, en específico producción de fertilizante y el tema de la minería. ¿De acuerdo? Considerando el cambio climático, deberíamos dejar de sacar recursos fósiles, ¿vale? Para no aumentar nuestra temperatura global, ¿vale? Entonces, pico del petróleo, por ejemplo. ¿Qué es el pico del petróleo? El pico del petróleo es el petróleo, como sabéis, es un recurso finito, no se regenera en las escalas de tiempo interesante para el ser humano. Entonces, llegará a un punto en que no solo que acabamos los recursos, mucho antes llegaremos a un pico de producción, de extracción, ¿vale? Y parece que este pico ya ha ocurrido, era en 2005. ¿Por qué sigue aumentando la producción de petróleo? Porque estamos haciéndolo de una forma no convencional, que quiere decir aumentar la energía para poder extraer más, ¿vale? Y entonces, pues eso tiene serias consecuencias, ¿vale? Entonces, la producción nacional de algunos países ya ha alcanzado el pico también más de cerca: México, Argentina, Noruega, Guinea Ecuatorial, Reino Unido, Argelia. Y luego, otra cosa más, siendo un recurso estratégico mundial, como podéis imaginar, las informaciones son bastante opacas, ¿de acuerdo? Entonces, ciertas cosas se saben, la IEA, International Energy Agency, sí que publica reports,
pero hasta cierto punto se pueden saber informaciones de forma transparente, ¿de acuerdo? Y eso es cuando, os he dicho antes, la extracción de petróleo no convencional. Por ejemplo, este era un bosque boreal, o sea, tiene que talar todo para poder sacar lo que se llaman arenas asfálticas, que es petróleo mezclado con arenas. ¿Vale? Esas son barbaridades que se hacen para poder seguir con el mismo sistema del petróleo. Estos son un poco unos referencias, pero no me da tiempo de ir muy al detalle. Entonces, ¿qué alternativa tenemos a los combustibles fósiles? Y sobre todo, ¿para qué uso? Tenemos los usos que tenemos, vamos directamente, perdón. Los usos que necesitamos son electricidad y calor, líquidos, por ejemplo, utilizo para el transporte. Entonces, ¿qué podemos pensar como alternativa? Para electricidad y calor, las renovables nos pueden ayudar. Para los líquidos tenemos que pasar por un paso intermedio, que como veremos en algunas diapositivas, no es lo más adecuado, por muchas razones, ¿de acuerdo? O sea, lo que se está intentando pasar de información es que una sustitución 100% con los mismos usos finales, de momento parece no viable, ¿de acuerdo? Y luego, los retos de la renovable. Tenemos unos límites de vida de intermitencia, eso es obvio. A lo largo del día, como podemos ver aquí, tenemos una producción muy alta en el medio del día, pero el máximo consumo es al principio y al final del día. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora no se pueden dar soluciones rápidas, sí, tenemos que pensarlo un poco más, ¿vale? Tenemos el tema del hidrógeno, tema muy de debate y, otra vez, si estáis interesados lo podemos hablar después. El tema de que las renovables son dependientes de unos minerales que son relativamente escasos. Entonces, no tenemos ya un límite, como en el petróleo, de la energía en sí misma, pero tenemos unos límites para construir lo que son los instrumentos para poder sacar la energía. El tema de la transición energética que está en las manos del mercado, tenemos una competición fuerte para el uso de la tierra, por ejemplo, el solar, para poder aprovechar mucha energía solar necesitamos mucha superficie, y entonces está claro que tenemos una competición por el uso de la tierra y competición con la agricultura. Entonces, que el mercado está mandando esa transición energética. Y el transporte y la calefacción, por ejemplo, son otros retos grandes para la descarbonización, ¿vale? Entonces, el transporte. Los biocombustibles tienen un problema de que se necesita mucha energía para sacar esa energía. Y veremos exactamente qué quiere decir con la tasa de retorno energético después. De momento tenemos también el tema del vehículo eléctrico, dependiente de minerales que necesitamos minería para poder sacar minerales, y es una minería muy poco sostenible, por lo menos a la fecha, y gran dificultad para el transporte pesado. Cuando llegamos a un límite de un cierto peso, las baterías son demasiado pesadas para poder hacer el transporte. Entonces, todo lo que es contenedores de comida, grandes contenedores de TIR, trenes, etc. Camiones. Y el tema del hidrógeno, bueno, tiene una eficiencia muy baja, una dificultad de almacenaje, eso no se habla mucho, es difícil sacar esa información en los medios normales, por así decir, más estándar, tiene cierta peligrosidad, y el hidrógeno verde, de momento, no hay infraestructura. Entonces, bueno, preguntas que no podemos hacer. ¿Cuáles son los retos afectados, los sectores afectados por una escasez energética? Producción de comida, como dije antes, transporte, pero también maquinarias. Producción de fertilizante, lo que dijo antes Juan Miguel, los fertilizantes normalmente se producen con energía, y veremos más al detalle después qué quiero decir. La industria es en general un sector muy hambriento energéticamente. O sea, imaginaros la producción de acero. Tenemos que llegar a grados de 1000, 2000. Es brutal. Entonces, pues un sector que es increíblemente hambriento de energía. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin el sector industrial? No sé si es muy factible. Y luego el tema de los materiales. Los plásticos son derivados del petróleo, y todo el tema de la extracción y minería también dependiente de los combustibles fósiles. El tema de extracción de materiales, como he hablado antes. Fósforo. Fósforo es muy reactivo, es necesario para la cultivación. Normalmente los fertilizantes son NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, el fósforo, como el potasio, por ejemplo, y otros materiales, se extrae de minas que están, ¿no? Las minas más grandes son en Marruecos, Estados Unidos y China. En Europa ninguna, o sea, para que empecemos a razonar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y minas de litio, por ejemplo, la producción de baterías. Solo he tocado esos dos materiales porque son los más conocidos, ¿no? Minas de litio. Argentina, Bolivia, Chile y Perú tienen el 85% de las reservas globales. Nada, lo dejo allí, como para pensar. El tema de los bosques y la biodiversidad.
Los bosques, no sé si estáis al corriente, pero a nivel de investigación científica, creemos que sabemos mucho sobre los bosques y sobre el funcionamiento, sobre la fijación de carbono y la biodiversidad, pero realmente sabemos muy poco. Lo que pasa es que los estamos explotando como si supiéramos exactamente cuáles pueden ser las consecuencias de una sobreexplotación de bosques madereros, por ejemplo, o de bosques primarios, que es aún peor, ¿no? Realmente no somos capaces de prever todas las consecuencias de una tala, por ejemplo. Hay consecuencias que son, por ejemplo, la reducción de pluviosidad por haber talado el bosque. No sé si lo sabéis, pero los bosques crean lluvia. Bueno, otros temas más para poder pensar. Y, por ejemplo, normalmente los bosques se consideran como unos... almacenan carbono, el carbono de la atmósfera, gracias a la fotosíntesis, y que chupan la CO2 y la meten un poco entre la madera, el suelo. Lo que pasa es que Amazonía, que era el más gran pulmón del mundo, una parte de la Amazonía ya no está almacenando carbono, lo está dejando salir. Eso para dejar los retos. ¿Vale? Bueno, en fin, es un poco para decir, bueno, vamos un poco más rápido. El tema de la biodiversidad, estábamos hablando de la extinción de biodiversidad, de las especies. Ahora mismo estamos viviendo la sexta extinción de masa, de biodiversidad, de especies. La quinta eran los dinosaurios, o sea, solo para que veáis un poco la gravedad de la situación, ¿vale? Y también el tema de que, ¿por qué nos interesa la biodiversidad? Eso lo reproduce exactamente. ¿Por qué me interesa que las especies se extingan? Pues es que tenemos una especie de castillo que se sostiene gracias a la biodiversidad terrestre. O sea, sin biodiversidad realmente no podemos producir todos los alimentos, todo el tema de la gestión del carbono y más allá. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, al aumento de la biodiversidad, de vez en cuando pongo artículos para que se vea un poco que se respalda la narrativa. La biodiversidad aumenta la resistencia de la productividad de los ecosistemas. Productividad muy en general, productividad de biomasa, de producto de comida, etc. ¿Vale? Entonces, hablaba antes del tema de los fertilizantes. Entonces, NPK son los macroelementos más importantes para la producción agraria, que se han reso súper famosos desde la Revolución Verde. No sé si sabéis, pero en los años 50-60, en el boom de la población después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a producir, gracias a la conversión de la industria química, que antes era más para hacer bombas, etcétera, explosivos, se ha convertido en producción de nitrógeno en forma de amonía, nitrato, etcétera, potasio y fósforo, ¿vale? Fósforo. ¿Qué necesita el fósforo? Como decía antes, energía y la materia prima que se extrae de las minas. Potasio también, el proceso de refinado y procesado después de haber extraído la potasa de las minas. También se necesita energía. Nitrógeno, se fija de la atmósfera, porque el nitrógeno, bueno, hay plantas que lo hacen sola, también se saldría otro melón allí, pero bueno, se necesita un reagente de hidrógeno, basado en hidrógeno y energía. ¿Vale? Entonces, como vemos, la energía está tocando muchos sectores a la vez, que a su vez el sector de la producción de fertilizantes que va a afectar la producción de comida. Y entonces nos hacemos unas preguntas. Cuando la energía se reduzca mucho la disponibilidad energética, vamos a preguntarnos si tendremos suficiente fertilizante para poder darle de comer a 8.000 millones de habitantes en este planeta. Yo creo que hace un mes o dos que hemos llegado a los 8.000 millones. Entonces, ¿podremos producirlo de forma alternativa o tenemos otras alternativas más? Son preguntas que es importante hacernos, ¿no? Y además, como el pico del petróleo y de los combustibles fósiles, todos los recursos que no se regeneran tienen un pico de producción. Entonces, tendremos también un pico de fósforo. No está claro, desde mi punto de vista, todavía no está claro dónde está, en qué punto del futuro está el pico de fósforo, pero que está. Es un pico de cualquier cosa que no sea renovable. ¿De acuerdo? Y eso solo no se ve muy bien, pero ese ha sido un modelo viene de esta página, Our World in Data, que ha estimado la población, cómo podría haber evolucionado la población sin el uso de los nitrógenos sintéticos, de los que hablaba antes. Esta es la población actual y esta es la población sin el uso de fertilizantes sintéticos. Eso para decir que la producción de fertilizantes sintéticos ha dado la posibilidad de multiplicarnos, ha aumentado los nutrientes, entre comillas, ¿no? Claro, y luego
minería y hiperfertilización de los campos, y luego, como decía Juan Miguel, realmente un tercio, es un montón, un tercio de toda la producción mundial de comida se desperdicia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sobre minería, sobre producción y sobre desgasto, sobre residuos. ¿Vale? Y bueno, ya esto no hace falta en estas imágenes, ya se entiende cuál es el uso de los combustibles fósiles en el negocio de la agricultura, ¿no? Se ha podido maquinizar y abaratar muchos costes. ¿De acuerdo? El tema de esta mañana, ¿tenemos que dejar de comer carne? ¿Hay métodos alternativos? ¿O qué sabemos sobre eso? Preguntas que nos tendremos que hacer. ¿Vale? Tenemos una dieta que es increíblemente impactante, ya se ve aquí la cantidad de carne que se consume. Entonces, necesitamos reducir el aporte de carne. ¿De cuánto? Y podemos pensar en una forma extensiva de poder aprovechar la producción de carne. Sí, no, son preguntas que tenemos que hacer. ¿Vale? Y luego, el tema del clima. Los fenómenos ¿cómo se llaman? De disruptivos de cambio climático extremo, la ola de calor, los regímenes monzónicos que está llevando aquí en España, pues se ha demostrado que efectivamente son debido al cambio climático, ¿de acuerdo? El agua. La mayor parte de los ríos y cada año se secan. Ya se está hablando de ríos, bueno, aquí en esta zona ya desde hace tiempo, pero se habla de ríos temporales, creo que son estacionales básicamente. Y luego la paradoja es que tenemos mucha agua en muy poco tiempo y eso ya para la agricultura no es, lo que ha dicho antes, ¿no? Juan Miguel. Bueno, y todo lo que he dicho pues está relacionado con la economía. Ya todo el mundo sabéis que ha habido un pico grande en el precio del gas, pues ha llegado a ser 6 veces más caro de lo que era el promedio antes. Entonces, todo eso nos interesa a todo el mundo. Y luego el tema de, bueno, eso lo diré también después, el tema de las desigualdades sociales, también las desigualdades sociales se aumentan debido a escasez energética. El tema de la pobreza energética, que poco a poco está saliendo en los medios también más mainstream, por se puede decir, y hacernos la pregunta, efectivamente, que ya en los años 70 se habían hecho y habían publicado, de que si realmente tener más dinero realmente nos hace más pobres, ¿no? Y esto es el tema de esta mañana, ¿no? Vale, pues entonces, prendemos un poquitín de aire. Lo he hecho muy rápido para intentar dar la primera parte, pero os animo a hacerme preguntas si queremos analizar un poco mejor algunas de las cosas que he visto. Desde movimientos un poco más, no sé, llamarlo activista, más conectado con la ciudadanía, nos hemos preguntado, o sea, no puede ser que de un día al otro nos despertamos y están todas esas cosas a la vez. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los problemas? Entonces, lo primero, intentar entender por qué hemos acabado así. Después, con calma, vamos a ver si le podemos dar una respuesta a estas crisis. ¿Y cómo? ¿De acuerdo? Y la escala, que la escala también es importante, ¿no? No puedo intentar yo resolver los problemas globales de un día a otro. Da igual quién soy. Entonces, primero, el problema más grande es este. Somos nosotros. Quiero decir, déjame llamarlo problema sin que nadie se sienta ofendido. O sea, realmente la sociedad ha cambiado de forma radical desde que nos hemos vuelto sapiens. ¿Sí? Ha cambiado de forma radicalísima, pero nuestro cerebro sigue igual. Entonces, a día de hoy realmente no sabemos mucho sobre cómo funciona el Homo sapiens, aunque pensamos que sí. Nos vemos a animales racionales, pero tenemos emociones. La neurobiología ha hecho un descubrimiento interesante, que tenemos dos partes del cerebro que están en conflicto entre ellas. Inicialmente pensaban que el cerebro se había construido como en plan a capas, ¿no? Mejorando, pero realmente no, la capa siguiente luego tenía conflicto con la anterior, etc. La amígdala, no sé si sabéis qué es la parte más... Yo no soy neurobiólogo, pero por lo que he leído, la amígdala es la parte más conectada con las necesidades más animales, ¿no? Más comida, lo más básico, ¿no? Y entonces es curioso como la neocorteza, que es la parte que en teoría es la más racional, se ocupa de buscar justificaciones por lo que le dice la amígdala de hacer. Entonces, realmente eso es interesante de conocer, ¿no? Entonces, obviamente, a la hora de tomar decisiones, tiene consecuencias que son brutales.
Entonces, si yo estoy intentando convencer a otra persona de un cierto tema, realmente lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi amígdala. ¿Y por qué? Entonces, muchas de esas cosas no tienen respuesta, pero eso no quiere decir que podemos obviarlas, considerar esas cosas, no sé si me entendéis. Entonces, sin embargo, si esos aspectos los consideramos a la hora de tomar las decisiones, que somos animales emocionales, y considerar incluso más allá que eso, ¿no? De cómo trabajamos en grupos, pues ya las decisiones podrían llegar a cambiar. Y quizás incluso llegar a decisiones, digo quizás porque obviamente siempre estamos llenos de incertidumbre, pero quizás llegar a tener decisiones que sean beneficiosas para toda la comunidad. Además, y también ese es otro tema, una cosa se llama neuroplasticidad, que antes se pensaba que solo existían en los niños pequeños, pero realmente la neuroplasticidad es la capacidad de poder cambiar la forma de pensar de forma más fija, incluso a cualquier edad. Entonces, podemos cambiar un hábito gracias a eso, ¿vale? Luego también tenemos este tema. No sé si conocéis a esta persona, se llama Yuval Noah Harari, ha escrito este libro que se llama Sapiens, muy interesante, con muchos conceptos interesantes. Por ejemplo, sabemos que Homo sapiens, desde el principio de los tiempos de las culturas, seguía unas narrativas. Somos muy buenos en crear narrativas y creérnoslas, ¿vale? El dinero es una narrativa, ¿vale? No quiere decir que no sea útil, no estoy diciendo eso, pero es importante saber que seguimos narrativas. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta a nivel de cambio o transición que queremos hacer? Que nos faltan historias que nos ayuden a imaginar cómo salir de esta crisis. Tenemos muchas historias que hablan de colapso y que es importante tenerlas, porque tenemos una referencia de, oye, que aquí estamos yendo por esa dirección. Pero también necesitamos formas de pensar de cómo podemos salir de esta, ¿no? Entonces ahí un poco, este es Rob Hopkins, luego hablaré más del movimiento de transición, pero nos contamos a veces historias que ni siquiera tienen contacto con la realidad, ¿vale? Entonces quizás a veces es muy importante reconectar con la realidad también muchas de las historias que nos contamos para resolver la crisis. Os doy aquí unos cuantos ejemplos, por ejemplo. Necesitamos plantar árboles en cualquier sitio. ¿Sí? ¿Estamos seguros? O necesitamos llenar el mundo de energía alternativa y de placas solares. ¿Sí? ¿Estamos seguros? Es cierto, hay realidades en las dos, pero reconectarlo con la realidad es importante. Quiero decir que si le vas a decir a alguien, espera, lo de plantar los árboles, a ver cómo tenemos que utilizar un pensamiento diferente, pues pueden crear conflictos, ¿vale? Y eso también es importante. Entonces, si empezamos, por ejemplo, a mirar con lupa realmente lo que estamos haciendo, esa es una vía para poder reconectar con la realidad y quizás incluso buscar soluciones conjuntas. Entonces, el tema de las decisiones, lo ponemos aquí al lado, luego veremos más, ¿vale? Y luego está también esto. Nos gusta mucho polarizar. Polarizar, la población es más fácil, lo entendemos mejor, es lo dicotómico que podemos ser, ¿no? Esa persona es buena, esa persona es mala. De eso no me fío, es así. Realmente somos una mezcla, ¿no? Y eso pasa mucho a nivel... por ejemplo, los consumidores, los gobiernos son malos, los activistas son buenos, las multinacionales son malas, los pobres, los ricos, las empresas verdes, las petroleras, nosotros, ellos. Pues nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil, diría que incluso más fácil trabajar con las personas intentando ver las personas y no lo que representan. Y utilizar lo que llamamos comunicación no violenta. Mirar las necesidades de las personas. Eso también lo podemos explorar más, ahora no tengo tiempo para... ¿vale? Y luego, un tema que me gustaba mucho verlo esta mañana, ¿no? Hablar de complejidad. Entonces, ¿no? Yo pensaba que tenía que hablar de un tema completamente nuevo, pero me ha abierto el camino, Ana, muchas gracias. Entonces, sabemos que a un cierto punto, cuando los elementos son tantos en un sistema, no cuenta solo mirar los elementos, porque si miras solo el elemento, no puedes entender el sistema. Esto nos ha venido súper bien y hoy día, sobre todo con el tema del materialismo, hemos llegado a seccionar el sistema, analizar cada pieza y luego lo ponemos junto y decimos, ya está. No hay que lo ponemos junto, ya sabemos cómo funciona el sistema entero. Y nos olvidamos, por ejemplo, de un tema importante que son las relaciones de estos elementos, que esos elementos tienen. Y las relaciones crean lo que se llaman las propiedades emergentes.
Entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo aquí que deberíamos dejar de utilizar el reduccionismo, como decía antes, ¿no? De romper en elementos. El reduccionismo es muy importante porque nos ha ayudado a entender muchas cosas. Pero lo que sí que intentamos hacer es utilizar el reduccionismo apareado con el pensamiento sistémico, que es pensar en el sistema. Entonces, claro, siempre se ha utilizado el reduccionismo porque nos ayuda a poder pensar de forma más fácil a esto, simplificar los sistemas complejos a causa y efecto. Los sistemas complejos no funcionan así. No funciona causa y efecto. No pueden funcionar así porque ya se ha demostrado que no funcionan así. No porque no nos guste, ojalá, pero no funcionan así. Las causas, no sé si lo he puesto aquí o en la siguiente. Bueno. Vale, sí. Sí, relaciones, concepto de retroalimentación, vale. Entonces, cuando hay un sistema complejo es lo que se hace con los modelos, que hacemos con los modelos, y empezamos a poner elementos y sus relaciones. Si tú tocas un elemento, el efecto que tiene a veces es muy difícil de entender. Por eso se hacen los modelos. En particular, los modelos de nuestro sistema socioeconómico, ecológico, energético, vamos a llamarlo así. Entonces se ponen los varios sectores y se empiezan a poner las relaciones y lo que se llaman las retroalimentaciones. Cuanto más aumento un parámetro en un sitio, cuanto más me aumenta o menos me aumenta otro parámetro en otro sitio. Entonces yo puedo ver lo que es, en términos más, bueno, más terrenos, por así decir, es como lo que se llaman círculos viciosos o círculo equilibrado. Entonces, pues eso es interesante de ver, ¿no? Entonces, se puede hacer mejor un análisis con este tipo de instrumentos. Entonces, y típicamente, los sistemas complejos son contraintuitivos. Tú dices, yo quiero obtener eso, entonces voy a empujar aquí. Y ya te pasa otra cosa que no entiendes. Entonces, eso es importante saberlo. Porque entonces, bueno, vamos a llenar el mundo de bosques. ¿Estás seguro? Vamos a mirarlo bien. En ese sentido, reconexión con la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, el pensamiento sistémico es, lo primero es pensar en el sistema, pero luego, ¿cómo el pensamiento sistémico puede ser útil y práctico? Pues hay muchas herramientas, de las que obviamente no voy a poder hablar porque se abre el mundo, pero que os aconsejo, si estáis interesados o interesadas, a mirarlo. La dinámica del sistema es lo que os he hablado, es hacer modelado de sistemas complejos, mirando sus retroalimentaciones y sus conexiones. No hace falta que os lo estudiéis, hay libros que son súper útiles, por ejemplo, Límites de crecimiento, The Limits to Growth, fue escrito en el 72. Han pasado muchos años de esa fecha. O sea, quiero decir, por lo menos a niveles altos sí que había tiempo de mirarlo, pero como que no interesaba mucho. Hay otros, por ejemplo, la quinta disciplina de Peter Senge, que es una palabra impronunciable, que se dice Knevien, pero bueno, la permacultura, no sé si habéis escuchado hablar de la permacultura, quizás después voy a decir un par de cosas, y también esta que se llama Sociocracia 3.0. Obviamente, cada uno de esos tiene cierto efecto, más o menos efecto según el tipo de sectores que lo empleemos. La permacultura obviamente tiene que ver con la producción de alimento, el asentamiento sostenible. La Sociocracia 3.0 tiene que ver con la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos conceptos. No sé si me da tiempo a hablar sobre todo, pero por lo menos lo que os dije antes, la tasa de retorno energético para las energías y el efecto rebote. El efecto rebote es un típico ejemplo de algo contraintuitivo, ¿de acuerdo? Y luego hablaré de la resiliencia, las otras dos quizás no me da tiempo. Entonces, tasa de retorno energético. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Para obtener energía necesito invertir energía. Ejemplo muy básico. Petróleo. ¿Cómo saco el petróleo de los pozos? Pozo y sacar. Para hacer todo eso necesito ya energía. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito invertir una energía para poder luego extraer el petróleo. Pero eso no vale solo para el petróleo, obviamente. Para todas las energías que podamos aprovechar, vale el mismo principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a comparar la tasa de retorno energético de cada energía. Es obvio que cuanto más alto, mejor. Porque es cuanta más energía obtenida partido la energía que yo he invertido. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más alto, mejor.
El petróleo inicialmente cuando se sacaba era alrededor de 60 y ahora está por aquí. Realmente lo que os he dicho antes de la arena asfáltica están aquí abajo, por 10 para ser optimistas. El carbón igual, al principio estaba aquí y luego está aquí, pero lo más fácil, lo que más energía te da. Después esta cantidad se va para abajo, se conecta mucho con el tema del pico de petróleo. Y entonces vamos a mirar gas natural también, más o menos son valores que son muy altos. Entonces vamos a mirar otros renovables. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el fotovoltaico, 10. ¿Dónde está el eólico? Lo perdido. Eólico, como 15, 20. Relativamente bajos, ¿no? Incluso el nuclear es muy bajo, aunque no es renovable. Luego cogemos los biocombustibles, que lo decía antes, que tenían el problema de los biocombustibles, para poderlos sustituir a la gasolina. ¿Qué nos dice la tasa de retorno energético? Que cuando esta llega al valor 1, no conviene. Que estás metiendo la misma energía que estás recuperando. ¿Y dónde están los combustibles? Están tocando 1. ¿Vale? Entonces esos son un poco los problemas que son importantes saber. ¿Podemos sustituir todos los combustibles fósiles con los renovables? Sí o quizás no. Primero tenemos un problema de intermitencia. Segundo tenemos que no nos van a dar tanto cuanto pensábamos. ¿Vale? ¿Por qué el sol al final? Los rayos del sol están cayendo siempre y yo no tengo que renovarlos. Ya, pero lo que tengo que hacer es construir las placas solares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso... El efecto rebote. El efecto rebote es muy importante. ¿Por qué? Este es un ejemplo que se conoce ya desde hace tiempo, pero por lo visto tenemos que seguir publicando en el año 2022 artículos que nos confirman que existe el efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Se conoce desde el 1800, de hecho se llamaba efecto Jevons, con la producción de carbón. Sabemos que con el tiempo va mejorando la eficiencia de las máquinas, en nuestro caso sería de los electrodomésticos, de todo tipo de aparato tecnológico. Y entonces, ¿por qué si siempre la eficiencia mejora y el consumo disminuye, por ejemplo, de los electrodomésticos, seguimos consumiendo más y más? Mejora la eficiencia, deberíamos consumir menos, pero eso no ocurre. A nivel de sociedad, si yo tengo mejor eficiencia, he comprado la lavadora, pues me voy a comprar dos. Me voy a comprar dos porque por lo menos me entrego una o la otra también. Así tengo más... dos lavadoras, obviamente, muy poca gente lo hace, pero me puedo comprar lavavajillas. O me puedo comprar otra nevera más eficiente, más guapa, más no sé qué, más nueva. Entonces, realmente, a nivel de sociedad, el efecto que tiene la mejora de la eficiencia, si no le metemos la cabeza allí, estamos aumentando los consumos. Entonces, tanto hablar de eficiencia, que está bien la eficiencia, perfecta, siempre y cuando sepas que el dinero que te has ahorrado o que el trabajo que te has ahorrado no lo vayas a invertir en otra cosa que consume que consume energía, entonces al final la suma. Entonces, como decía, esto se conoce desde el 800, pero seguimos publicando artículos diciendo, oye, que existe esto, tenéis que saberlo, ¿vale? Vamos a seguir un poco. Al tema de la economía circular, os aconsejo, si podéis leer el inglés, han escrito un libro, pero luego lo han convertido a un cómic sobre la contraintuitividad de los sistemas complejos. Se habla tanto de economía circular, pero realmente los presupuestos con los que se está construyendo esta economía circular son muy parecidos a lo que acaba de decir del efecto rebote. O sea que como que no conectamos con la realidad. Si podéis, eso está libre y lo podéis descargar. Hay un cómic muy interesante que lo explica muy bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí que dice: la circularidad es la respuesta al cambio climático y lo científico, pero no está basada en la realidad. Entonces, bueno, os lo dejo ahí para que, si queréis, lo podéis mirar. Vale, resiliencia. ¿Conocéis la definición más o menos de resiliencia? Más o menos. Bueno, os puedo decir que esta imagen encierra, como decir, muchas explicaciones. ¿Por qué un ratón tiene alta resiliencia y un panda no? Ejemplo de qué me nutro. El ratón se nutre de literalmente todo. Es omnívoro, come de todo. Me falta un recurso, se va por otro. Me falta otro recurso, se va por otro. Es muy capaz de adaptarse a muchas cosas diferentes. El panda solo come bambú. Se le acaba el bambú, adiós panda. Eso se queda claro. Alta resiliencia, baja resiliencia, ¿vale? Sistemas complejos. ¿Qué es? Hay un sistema complejo
tiene más probabilidad de colapsar. Porque cuando tú, dicho muy simplificando para mí, si tienes un sistema complejo con muchas ramificaciones, muchas redes y muchas conexiones, tocas una, se difunde rápidamente al resto del sistema. Entonces, si tocamos, si creamos un problema en un punto, se difunde rápidamente. ¿Dónde hemos visto esto recientemente? En un sistema globalizado. COVID. Estaba en China. ¡Ay, no se puede! Tenemos que cerrar. Demasiado tarde. ¡Pum! Se ha difuso rápidamente. Aquí es el ejemplo, no sé si lo conocéis. Se puede hacer una estructura con los palitos del helado y luego, poco a poco vas tocando una y ¡pum! Salta todo. ¿Vale? Entonces eso se ha incluso teorizado con la curva de Seneca, que los sistemas complejos aumentan lentamente, pero la caída es mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que hay un tema de colapso que tenemos que saber. ¿Vale? Entonces, típicamente en los sistemas complejos se ha visto, esto es lo que hablaba antes con alguien, Elinor Ostrom, que ha querido analizar la forma de gestionar unos bienes comunes de la forma más sostenible. Ha analizado casos que en la historia han sobrevivido y han podido seguir prosperando, por qué ciertos casos funcionan y ciertos otros colapsan. Y me refiero a microcolapso, no me refiero al colapso de toda la sociedad, que todavía, bueno, está ahí, pero, por ejemplo, hay muchos caladeros de peces que han colapsado. ¿Qué quiere decir colapsar? Quiere decir que los peces no se reproducen con un ratio suficientemente rápido para poderlos sacar y que se regeneren, ¿de acuerdo? O sea, se han ido al colapso en ese sentido. Sin embargo, pues esta persona ha querido analizar todos los, por ejemplo, caladeros, o puede ser prados donde se pueden poner a pastar las vacas. ¿Por qué algunos funcionan y algunos no? Ha dado una lista de razones por la que eso puede funcionar. Una de esas es que cuando las personas que toman las decisiones no se ven afectadas directamente por las decisiones, eso es un ejemplo que puede llevar al colapso. No creo que tengan que decir mucho más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una forma para intentar evitarlo puede ser, ¿qué se hace en caso de crisis? Venga, sigue dando pasta o energía a un algo que ya sabemos que está colapsando. Sin embargo, si ya sabemos que puede ir hacia ese lugar, podemos empezar a repensar dónde ponemos nuestros esfuerzos. Y con esfuerzos puede querer decir dinero, puede decir energía, tiempo, personas, etc. ¿Vale? Entonces, otro respiro, despacio. Pobre. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer poco, mucho. A ver, lo primero que hay que saber, en sistemas complejos, las soluciones nunca son únicas. Los sistemas complejos admiten muchas soluciones. Y, además de eso, no tenemos ningún manual que nos pueda decir qué hacer. Pero lo que podemos hacer sí es aprender de experiencias positivas que han funcionado. Como ha hecho la Premio Nobel del 2009 de Economía, Elinor Ostrom, ¿vale? Entonces aquí he resumido un poco lo que yo y mi experiencia y muchas otras personas, obviamente, este trabajo que presentó no es un trabajo solo mío, ¿no? Me parece obvio, ¿no? Un poco. Pero hay muchas cosas que hemos podido aprender, ¿vale? Lo primero, la toma de decisiones. Hemos dicho que los seres humanos nos creemos racionales, pero realmente estamos hechos de emociones, ¿vale? Estamos hechos de muchas cosas. Entonces, no se trata de intentar controlar para que el sistema complejo vaya en una dirección, porque esto es, si no es imposible, es casi imposible. Los sistemas complejos no se pueden guiar demasiado, ¿vale? Entonces, se pueden crear espacios para llegar a la mejor solución para todo el mundo. Esto puede ser más factible cuando la toma de decisiones ocurre en grupos relativamente pequeños. Es obvio que a nivel de Estado, incluso de región, no es fácil de alcanzar eso. Yo personalmente no conozco ejemplos positivos, pero sí que conozco ejemplos positivos de comunidades que han podido llegar a eso, a la toma de decisiones inclusivas. Entonces, lo primero, seguir los mejores datos en lugar que creencias. Queremos reforestar toda esta zona, no sé, una cualquiera. Vale, pero ¿sabemos realmente cuál es el impacto de la reforestación? ¿Sabemos realmente hacer una reforestación? ¿Sabemos realmente todas las posibles preguntas que nos podemos hacer?
hay que buscar datos. Si no tenemos datos, saber que no tenemos datos. ¿Qué quiere decir saber que no tenemos datos? Movernos como si estuviéramos en un cuarto completamente oscuro. Yo no voy corriendo hacia el otro lado del cuarto. Yo voy poco a poco, a ver que no me encuentre algo que me dé pie. Entonces, importante es la primera. Y luego, decisiones robustas, quiere decir inclusivas, pero que además tomadas por todas las personas que se ven afectadas por esas decisiones. Es lo que decía antes, ¿no? ¿Cuándo un sistema complejo tiene menos probabilidad de colapsar? Cuando las personas que están directamente involucradas y que se ven afectadas por las decisiones estén presentes a la hora de decidir. Repito, a nivel nacional esto, si no es imposible, es bastante ciencia ficción. Pero a nivel de pequeñas comunidades se ha visto que ha tenido impacto positivo. Aceptar las emociones que salgan y utilizar la empatía. Eso es la parte menos fácil y la que menos estamos acostumbrados. Lo veremos también después qué quiero decir con eso. Y al final tenemos que llegar al resultado práctico, porque si estábamos hablando incluso con la empatía y todo eso, pero no llegamos a esos resultados prácticos, pues hay algo que falta, ¿no? Entonces, veremos después que el movimiento de la transición lo ha resumido con estas tres cosas: cabeza, corazón y manos. Los tres elementos. Esa es una forma de tener principio para poder operar, por así decir, dentro de sistemas complejos como son nuestros sistemas. ¿Vale? Vale. Otra cosa, el tema de la resiliencia en los sistemas complejos. Sí es importante la conexión, pero demasiada conexión hace lo que os he explicado antes. Una perturbación se difunde rápidamente. Entonces, la posibilidad de dividir en subsistemas independiente o casi independiente. Eso lo utiliza también la permacultura. No sé si alguien ha escuchado hablar de la permacultura, pero bueno, es algo un poco parecido a lo que decíamos. Y en caso de, os puedo dar un ejemplo, en casos de explotaciones agrarias, tener grandes explotaciones agrarias quizás no sea lo mejor. ¿Por qué? Grandes explotaciones agrarias de monocultivo. Ahí también tienes un parásito en un punto, se difunde rápidamente. Entonces, por eso se dice de dividir en sus sistemas, porque cuando empiezas a dividir sus sistemas, puedes o frenar o tienes por lo menos la posibilidad de actuar de forma rápida. Otra cosa siempre en sistemas complejos, aceptar la posibilidad del colapso, ¿vale? Esto puede ayudar a tomar decisiones más realistas, porque si seguimos, por ejemplo, ahora que seguimos dando dinero para sacar petróleo, para hacer el fracking, para sacarlo de arena bituminosa, cuando un sistema que antes o después se va a acabar, estamos utilizando los últimos recursos que tenemos para eso. ¿Por qué no nos damos cuenta y nos empezamos a mirar dónde lo podemos emplear para mejorar la transición y hacer un sistema más resiliente y sostenible? Esto también conecta a nivel más personal con algo que se llama adaptación profunda y que luego lo vemos. Aquí está. Pues este hombre que estudiaba, era un climatólogo, se llama Jem Bendel, a un cierto punto, ya hace como 10 años o incluso más, se dio cuenta de que el tema del colapso, incluso a nivel de climatólogos, era un tema tabú. Era como el gran elefante en la sala, no se hablaba. Y él de repente dijo que, gente, que sabemos todos, los climatólogos tenemos los datos delante. Tenemos que decir las cosas como están, tenemos que comunicarlas. Entonces empezó a comunicar que la posibilidad de un colapso era muy alta, ¿vale? Había mucha probabilidad. Entonces escribió este artículo que al principio lo criticaron los colegas, pero que luego tuvo mucha resonancia y mucha aceptación en todos los campos. Escribió lo que se llama la adaptación profunda, o Deep Adaptation. Está traducido en muchísimas lenguas, lo podéis encontrar. Entonces, ¿qué dice él? Si aceptamos la posibilidad de un colapso de la civilización, también somos capaces de responder de forma personal y grupal. ¿De acuerdo? Entonces, él se inventó las 4 R's. Primero, resiliencia. ¿A qué quiero dar resiliencia? ¿Qué es lo que es realmente importante para mí y para una comunidad? ¿Qué es lo que es realmente importante? Lo primero es, no sé, puedo pensar en los servicios básicos. Comida, energía, agua. ¿Vale? Y eso es importante, saber a qué quiero dar resiliencia. Saber qué es lo que voy a necesitar sí o sí. ¿A qué puedo renunciar? Hay cosas que a las que puedo renunciar. Y que tengo que renunciar. Porque no va a haber energía para todos y va a haber unas que hacer. Sí. Pero si me lo empiezo a plantear ya, me puedo empezar a preparar. ¿Qué es lo que puedo restaurar que se ha perdido? Esto tiene mucho que ver también con lo siguiente, la reconciliación. Yo quiero restaurar ciertas prácticas que ya se han perdido porque hemos vivido en una época de abundancia, y sobre todo energética, que luego ha tenido
repercusiones en todos los sectores al tener mucha abundancia energética, como he enseñado. Y la reconciliación, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con las poblaciones indígenas. Reconciliarme con toda una historia que se ha perdido, ¿no? Entonces, esto un poco guía la forma de pensar, incluso de muchas, que son las comunidades locales, ¿no? Producción de comida. ¿Qué puedo pensar para la producción de comida? Para poder cambiar el modelo. Un poco ha hablado Juan Miguel aquí, complemento con varias cosas. He hablado de la permacultura. La permacultura es un sistema de diseño para asentamientos humanos sostenibles, sobre todo para producir comida. Típicamente tiene una escala más pequeña, por lo que decía antes. O sea, cuando ya empiezas a aumentar la escala, ya muchas cosas son difíciles de, no digo controlar, porque controlar no se puede controlar, pero por lo menos mantener de alguna forma, ¿no? La mejora de la resiliencia de pequeños asentamientos. Esa es una forma que nos puede ayudar. Hay también un tema de, se hablaba de ganadería, hay un tema de manejo holístico extensivo que sirve para revertir el agotamiento de recursos a nivel de producción de comida, por ejemplo carne, pero no solo, y incluso es una forma que puede aumentar nuestra sostenibilidad, puede aumentar nuestra resiliencia debido a que puede fijar más carbono, esas son las últimas investigaciones, que puede fijar más carbono de lo que puede emitir. Y el tema de adaptarse al cambio climático. Eso a mí me ha costado, para daros una experiencia personal. Hay ciertas cosas que, no todo, no el 100% de las cosas pueden ir a peor. Hay muchas tierras que se pueden cultivar que antes no se podía debido a la aumento de la temperatura. Eso no quiere decir que estamos contentos. Eso quiere decir que nos adaptamos a las condiciones que vienen. Y incluso las estaciones, el uso de las estaciones para cultivar puede cambiar. El invierno se puede volver una estación que puede ser una estación de cultivo y el verano ya una estación de demasiado sol, por ejemplo. Pero esto nos hace repensar todo. No quiere decir que todo esté perdido. El movimiento de transición, lo que hablaba antes, nació en el 2005. Básicamente utiliza mucho de los pensamientos permaculturales, el pensamiento sistémico, por supuesto, todas las cosas que he hablado antes. Nació porque el doble problema nació en el 2005. Ya ahí se veía el tema del pico del petróleo y el cambio climático ya también. Entonces nació un poco de eso. Y entonces, ¿qué se propone el movimiento de transición? De intentar dar soluciones locales, soluciones de comunidad. Y la típica frase que se utilizaba era el pensar global, actuar localmente. ¿Vale? Pensar globalmente, actuar localmente. Y utilizar sobre todo el pragmatismo. Ya las creencias no nos sirven. ¿Vale? Utilizar los mejores datos que tengamos. Metodologías sistémicas, por supuesto, refuerzo de la comunidad y fomentar las conexiones ciudadanas, en el caso de biodiversidad, la vida en el barrio. Estos son ejemplos que se han visto y que han funcionado. Algunos han funcionado, algunos no, obviamente, se ha intentado aprender. Bueno, esa es un poco la difusión que hay en el mundo. Bueno, y esos son los tres principios de lo que hablaba antes. ¿Vale? Cabeza, corazón, manos. Obtener los datos o la información es buena y fiable, lo que decía antes. Y saber cuándo no tenemos ciertos datos. Entonces, ¿qué datos? Separar claramente qué es lo que sabemos, qué es lo que sabemos que no sabemos. El problema viene cuando no sabemos lo que no sabemos. No sé si se ha entendido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el tema de los datos en la civilización de Internet, obviamente, podría parecer que la civilización de Internet nos ayude, pero, bueno, se difunde todo tipo de información y a veces es difícil encontrar una buena información. ¿De acuerdo? El tema del corazón, lo que decía antes, tiene que ver con las emociones que nos mueven. Tomar decisiones, saber que tenemos unas emociones y hacerlas manifiestas. Usar la empatía. Hay muchos instrumentos que ayudan esta parte, el corazón. La adaptación profunda es una forma también de aceptar lo que viene. Pero también hay mucho trabajo. Si estáis interesadas, podéis mirar el trabajo que reconecta. Joanna Macy es una que lo ha fomentado, que es intentar aceptar la situación actual sin dejarse caer en el vórtice, porque la ecoansiedad es algo que es muy vivo y va a ser cada vez más importante. El tema de la comunicación no violenta, utilizar la empatía, la conexión y mirar las necesidades básicas del ser humano. Y al final también intentar la colaboración, por lo menos a escala local, es muy importante.
y luego al final se puede llegar a resultados prácticos. Sí y solo si las otras dos están. Tenemos datos y nos hemos preocupado de mirar las emociones. ¿Vale? Entonces, un poco, ya estoy en las 3 últimas diapositivas. ¿Qué escenarios tenemos para el futuro? Y esos son escenarios que se usan también a nivel de investigación. Esto es el famoso tecnooptimismo, no sé si lo conocéis. Podemos seguir con el mismo ritmo de consumo pues, energético, pero no solo, de producción de cualquier tipo de bien de consumo, de comida, y simplemente intentar cambiar las fuentes energéticas, simplemente de una a otra. La tecnología quizás podrá resolverlo todo. Bueno, creo que ha quedado claro que yo no soy por este tipo de... no me lo creo mucho, pero eso no quiere decir que no esté allí. Esto en general se llama green growth. En la jerga lo llaman crecimiento verde, ¿vale? Este cómic un poco lo representa bien, ¿no? Bueno, simplemente utilizamos el coche eléctrico, nos ponemos unas placas y una pala y realmente se está desbordando todo debajo, ¿no? Europa sigue dando mucha financiación, incluso cuando está claramente en la dirección del crecimiento verde, pero, os dejo un pero para ver en las siguientes slides. El otro es, bueno, ya estamos perdidos. Cambio climático nos destrozará, pérdida de biodiversidad, recesión económica. Bueno, es un escenario abierto. Lo tenemos que tener presente por lo menos para poder trabajar bien. No quiere decir que el colapso, si es que llega un colapso global, sea completo, ocupe todos los sectores, si se puede salvar algo, si no, bueno, son preguntas que yo creo que son importantes hacer. Pero cegarse con el colapso creo que tampoco puede llevarnos muy lejos. Eso es una opinión, ¿vale? No es nada que viene de la investigación. Creo que es importante tenerlo presente y también poder trabajar en una dirección que sabemos que, o sea, dirigir las energías y los esfuerzos, las personas, en algo que sabemos que pueda ayudarnos. Y eso es el último, que es lo que está saliendo ahora, tanto a nivel académico como a nivel activista. Es el escenario de, se puede llamar de muchas formas, de crecimiento, post-crecimiento, economía de estado estacionario. Es una forma de volver a repensar. No sé si habéis visto antes los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de ellos era crecimiento económico, que desde el punto de vista de lo que pensamos en el post-crecimiento y el crecimiento, choca con todos los demás ODS. Porque no, es difícil reconectarlo a todos. Entonces, podríamos pensar quizás en reducir nuestra demanda y por ende nuestro impacto. Podemos pensar en vivir un poco la misma forma que hablaba la adaptación profunda. Como veis, muchas cosas se conectan. ¿A qué es lo que puedo renunciar? ¿Qué es lo que puedo dejar atrás, de alguna forma? Entonces, es útil estar pensando en eso, ¿vale? Entonces, podríamos incluso pensar, reducir la posibilidad de un colapso global o de un colapso incluso que el colapso sea limitado y luego que sea un colapso quizás localizado a este tipo de cosas. Entonces, ¿y qué pasa? Que Europa realmente tiene más de una cabeza pensante. Sí que mucha parte está orientada al crecimiento verde, pero sí que se están dando cuenta de que quizás necesitamos cambiar el sistema. ¿Por qué no es fácil acoger este tipo de narrativa? Porque hacer una política de crecimiento o post-crecimiento, llamámoslo como queremos, nos impone a cambiar la estructura misma del sistema. No vale con decir, bueno, yo consumo menos. Es que el crecimiento está dentro del mismo sistema. Entonces, por eso hay mucha inercia en cambiarlo. ¿De acuerdo? Y la ciencia está yendo en mucha parte de la ciencia, no todo, obviamente, está yendo un poco en ese camino. La mayor parte de las personas que piensan en el decrecimiento son personas que son más para el pensamiento sistémico más que el reduccionista de mirar una tecnología en específico. Bueno, hay razones, creo, de las que han salido un poco, ¿no? Mensaje conclusivo, y ya no os mareo más. Entonces, parece claro que tenemos muchos retos que están interconectados entre sí. No es un problema, sino puede ser un problema que está interconectado con muchos otros y puede crear muchas posibilidades de colapso. Y lo que se dice en inglés, el silver bullet,
que significa la bala de plata, que resuelve todo, no existen. Eso es una de las pocas cosas que yo tengo claro desde que me metí en este campo. ¿De acuerdo? Si intento buscar una solución sencilla a un problema complejo, voy a acabar fracasando. Eso es lo que está pasando en los mainstream, serían los medios normales, ¿no? Renovables a saco, y ya está, lo resolvemos. Vale, pues yo esto lo tengo claro. Y luego, y esto se junta con el hecho de que no podemos pensar en silos, o sea, pensar en lo mío. Yo pienso en la producción de comida, no me interesa la energía. Pienso en la energía, no me interesa el resto. Pienso en la sociedad, eso es un poco la idea. Entonces, necesitamos un conocimiento reduccionista junto con un pensamiento de forma sistémica. Las dos cosas nos pueden ayudar a evitar el fracaso. Necesitamos repensar nuestra forma de tomar decisiones. Hay formas, pero eso es un tema un poco de debate abierto. Y obviamente no tenemos ninguna garantía de éxito, pero también es verdad que en la historia humana nunca hemos estado tan preparados para una situación como esta. La dificultad es que tenemos herramientas, necesitamos saber qué herramientas coger en cada situación. Y con esto, muchas gracias.